Muy bien, pues hace ya un par de semanas habíamos iniciado esta serie que se titula Reino Céntrico. Habíamos estado hablando acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios es un concepto que lo hemos venido aprendiendo de muchas formas. Habíamos aprendido y hablado que el reino de Dios es el plan de Dios para su creación. El reino de Dios es el plan de Dios para su creación. Y cuando nosotros hemos venido aprendiendo esto por 2 domingos, hemos venido aprendiendo que desde el principio de la palabra, desde el inicio de la creación hasta el final de nuestros tiempos, veremos a nuestro Dios mover soberanamente los hilos de la humanidad, de esta creación, para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Una de las cosas que nosotros decíamos es que nuestra oración no debe ser: Dios, muéstrame el plan que tú tienes para mi vida. Porque Dios no tiene un plan particular para ti. Él tiene un plan para toda su creación y para su gloria. Y Dios nos invita a ser parte de ese plan. Mi oración debería ser: Dios, dame entendimiento para comprender cuál es mi papel en ese plan. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que hemos sido llamados a vivir reinocéntricamente. Es decir, considerando los planes de Dios en nuestras vidas y nosotros dirigiendo nuestras vidas bajo el camino que Dios ha establecido para la humanidad. Y nuestra responsabilidad es caminar por Él. El mundo vive de una forma diferente. Y mientras que los hijos de Dios tienen los ojos abiertos para poder identificar lo que Dios quiere hacer con ellos, el mundo se dirige tras lo que el enemigo le presenta a la humanidad. Y nosotros leímos en Juan, en Primera de Juan en aquel momento, que hay 3 cosas que el mundo ofrece: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Mucha gente va a vivir caminando toda su vida por estos 3 caminos. Van a anhelar saciar sus necesidades, van a satisfacerse y engordarse de placer, y algunas personas van a inflar su ego en medio de todas las cosas que ellos pueden hacer para sí mismos. El normal humano en esta tierra crece con el anhelo noble de satisfacer una de estas 3 cosas, cuando en realidad Dios nos ha ofrecido una vida más alta que lo que el mundo nos ofrece. Más allá de nuestras necesidades, más allá del placer momentáneo y más allá de la gloria humana, Dios ha establecido su reino para que nosotros vivamos por propósitos más altos. Dios nos ha llamado a una vida más alta, una vida que ponga a Dios en primer lugar y que busque lo correcto. Mientras que muchos buscan satisfacer sus necesidades, llenarse de placer y la gloria de los hombres, Dios nos ha llamado a una búsqueda diferente, una búsqueda correcta. Y la semana pasada estuvimos hablando de uno de los 3 puntos que estuvimos mencionando. La primera búsqueda que nosotros deberíamos hacer como hijos de Dios es bajo el propósito correcto. Ninguno de nosotros está aquí como relleno de colchón. Todos tenemos un propósito en esta tierra y como humanos tenemos un diseño específico para nosotros también. Y comprendemos a la luz de la palabra que Dios no nos ha traído aquí a la tierra a pesar de nuestras limitaciones para sobrevivir. Dios nos ha llamado a extender nuestras vidas hasta su reino, que ya se está moviendo en el tiempo presente, y mi búsqueda debe ir más allá de mis necesidades para extender el reino de Dios. Por eso Jesús, la semana pasada estuvimos estudiando Mateo capítulo 6 y en el versículo 33 Jesús nos decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las necesidades que tienen, que todos tenemos, serán provistas por añadidura. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que ciertamente el hombre necesita saciar su cuerpo y las diferentes necesidades, todos nosotros, pero por más que nos podemos asustar en un momento determinado, para los hijos de Dios no es diligente ni responsable vivir afanados porque nosotros tenemos la paternidad de parte de Dios. Mientras que la persona que no conoce a Jesús y no tiene una relación con Dios vive inseguro y en incertidumbre, el Hijo de Dios tiene la promesa de parte del Padre que si tú pones en prioridad sus intereses, Dios se va a encargar de saciar
tu necesidad en medio de tu camino de responsabilidad. Porque obviamente Dios no nos llamó a la irresponsabilidad, nos llamó a la diligencia y a priorizar sus propósitos. Cuando nosotros entendemos esto bien, cuando nosotros comprendemos que esto es a lo que Dios nos ha llamado, comprendemos que esta es una faceta. El afán en el corazón del Hijo de Dios no encaja. Y lo último que vimos la semana pasada es que ¿cómo yo puedo salirme del afán? Cuando dejo mis cargas en el Señor. Dejo de cargarlas yo y se las entrego a nuestro Dios. Pero solo pudimos ver la primera, porque la segunda y la tercera, el tiempo no nos iba a dar para poder verlo, ya que el tema era muy extenso y no íbamos a poder. Así que hoy día vamos a ver la número 2 y la número 3. En la búsqueda correcta, no solamente está el propósito verdadero, que es vivir buscando el reino de Dios, sino también la satisfacción plena y número 3, la gloria verdadera. Hoy día vamos a ver las dos y vamos a agrupar el tiempo para que podamos estudiar cada una de ellas y de una manera muy específica podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. La satisfacción plena, que es lo primero o lo segundo que en este caso vamos a estudiar. Y para poder ir a ese momento, quiero pedirte que tú vayas conmigo a Juan capítulo 4, versículos 7 al 18. Quiero que empecemos en este texto que nos va a ayudar a comprender de una forma bastante clara y sencilla cómo es que la satisfacción plena es algo que de alguna forma todos buscamos y de hecho los hombres se confunden al buscar en lugares incorrectos. Juan capítulo 4, versículos 7 al 18 dice lo siguiente. Ahí está la cita. Cuando llegues continúas la lectura con nosotros. Dice así Juan capítulo 4 versículos 7 al 18. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Solamente hasta ahí. Cuando tú lees esta pequeña porción te vas a percatar que es un encuentro que en muchos momentos hemos podido narrar la historia de la mujer samaritana. Una mujer que va a tener un encuentro con Jesús y a través de ella los samaritanos de esta región van a creer en el Evangelio, van a creer en Jesús y se van a maravillar del Salvador y van a pedirle incluso que se quede en ese lugar. Pero el encuentro que Jesús tiene con esta mujer nos revela una faceta de los hombres y de las mujeres de nuestros tiempos y de todos los tiempos. Una faceta que Satanás va a aprovecharse de una manera muy astuta. Y me refiero exactamente a la satisfacción y al contentamiento que podemos tener con la vida que tenemos, o posiblemente la insatisfacción o el descontento que tenemos con la vida que Dios nos ha dado, o posiblemente con la parte de este planeta que nos ha tocado tener. Cuando nosotros venimos a la tierra, de una u otra manera buscamos la felicidad y al mismo tiempo buscamos el placer de sentirnos completos y satisfechos. Esa es la razón por la que la gente se casa, incluso tiene hijos, tiene una mascota, se viste bien o por diferentes otros elementos busca placer y busca satisfacción. Cuando llega a este planeta,
todos los hombres nos damos cuenta que la felicidad no es eterna, que para que algo así suceda necesitas esforzarte. Y cuando de pronto nos encontramos con los dolores de la vida y la tristeza, y a veces hasta la pérdida, a veces esa búsqueda de satisfacción comienza a dirigirse a cosas que solamente traen satisfacción momentánea. Sobre todo cuando la presión de la vida es tan fuerte y a veces uno quiere escapar de las responsabilidades que uno tiene, y lo que tiene delante a veces es solamente un hábito simple que de alguna u otra manera me distrae, pero trae placer a mi vida y a veces puede transgredir la palabra de Dios. En este momento nosotros leemos un encuentro entre Jesús y una mujer que tiene un contexto, una mujer que tiene una historia. Y aunque no nos dice mucho de esta mujer, nosotros sabemos que es una mujer que está buscando seguridad y satisfacción en la compañía de un hombre. Podemos ver en lo que se nos narra que no sabemos su pasado, pero sabemos que como humano tiene necesidades, y posiblemente como mujer tiene ciertas necesidades emocionales que está buscando saciar en la vida de un hombre. Esta mujer ha desarrollado una vida promiscua que al parecer lo ha hecho para poder no sentirse sola y estar acompañada, y en el camino ha degradado su imagen, ha pasado de mano en mano, y lo peor de todo es que no está satisfecha. Lo triste de esta historia es que esta es una mujer que no termina de encontrar la satisfacción, que busca a un hombre o a otro para sentirse o no sentirse sola, y buscando en el mundo lo que solamente Dios puede darle, esta mujer sigue sufriendo. Lo triste de esta historia es que en esta mujer nosotros podemos ver una necesidad que va más allá de la presencia de un hombre. Ella no logra darse cuenta porque ignora de la palabra, ignora incluso quién es el que le está hablando al frente, y ella no se está dando cuenta que su mayor necesidad no es un compañero humano, sino la presencia de Dios en su vida. Jesús en su bondad se acerca a ella, le habla, le busca, y aunque es interesante darte cuenta que Jesús le va a hablar de diferentes maneras, primero va a ser un poco sutil, no va a ser tan directo, y le va a decir de una manera clara: ¿sabes? Yo tengo un agua que te va a saciar. Y la mujer solo ve lo que tiene delante. En su limitación no logra identificar al Mesías, solo ve a un judío, y le termina de decir, al principio sobre todo: ¿cómo me hablas a mí si tú eres un judío, yo soy una samaritana? Y entre samaritanos y judíos no nos llevamos bien. De hecho, no debemos beber del mismo cántaro, que es la traducción literal que se tenía, porque había una tradición de los ancianos antiguos que no debían un samaritano comer del mismo cántaro que de un judío. Y este todo un tema era, y la mujer mira simplemente lo que tiene delante, y Jesús le vuelve a hablar otra vez. Mira, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí el agua viva. Y la mujer, una vez más, no identificando en su necesidad, le dice: pero si no tienes un cántaro, o tú eres mayor que Jacob, que hizo este pozo, tú puedes hacer un pozo más profundo y sacar aguas que viene de un manantial del fondo. Y Jesús otra vez le va a decir: hay un agua que va a hacer que tú nunca más tengas sed. Y la mujer por tercera vez no logra entender esto. No es hasta que Jesús le dice exactamente: trae a tu marido, que ella es descubierta. No es hasta de una manera muy puntual, sabia y directa, que Jesús le va a decir a esta mujer: demuéstrame quién eres. Y la mujer, desnudada delante de Dios en medio de esta pregunta, va a tener que reconocer que no es una mujer que tiene un nombre digno, que su honra ha sido manchada más de una vez, y que posiblemente ella ha venido buscando esto, negociando no solamente su propio nombre, sino también el de su familia y todo su futuro. Nosotros tenemos a un Jesús que sabe muy bien cómo llegar a ella, y en medio de la historia no vemos todo su proceso de transformación de ella. Solo nos damos cuenta después que ella cree en Jesús, que trae a los otros samaritanos y que todo este pueblo va a creer en Jesús. Pero Jesús tiene muy claro la necesidad que tiene esta mujer de buscar en el mundo lo que solo Dios le puede dar. Ella no está buscando comida, ella no está buscando descanso, ella no está buscando una casa, ella está buscando compañía. Y Jesús, Dios mismo, le está mostrando que el lugar donde ella está buscando no va a saciarla nunca. Hay una parte en la palabra
que siempre me ha llevado a mí a considerar en el texto de Dios. Juan 10:10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la iglesia tenemos un ministerio de adolescentes que se titula Zoe, Z-O-E. Y la razón de por qué se llama Zoe es porque esta es la palabra que en el idioma original significa vida aquí. Y no es la palabra bios, que significa vida biológica, sino es la palabra zoe, que significa la vida abundante que Dios trae, que va más allá de la vida física, que va más allá de la calidad económica y la comodidad que puedes tener. Es la satisfacción y el contentamiento que puedes tener en este planeta, indistintamente de tus posiciones y de tus medios, disfrutar lo que Dios ha traído, el zoe de Dios. Porque créeme que los jóvenes están totalmente bombardeados para saber o imaginar la idea de que el mundo tiene una vida más chévere que Dios. Es por eso que lo titulamos de esa forma. Pero esto no es solo para adolescentes. Dios ha traído su zoe a todos, pero el hombre no logra ver eso y busca cisternas vacías. Busca pequeños pedazos pecaminosos y intenta saciar su vacío con cosas que lo van a terminar de secar aún más. El mundo que nosotros conocemos, como la Biblia nos lo muestra y como las noticias nos lo muestran, es un mundo que trae satisfacción momentánea y destructiva. No es sorpresa para nosotros saber que en nuestros tiempos muchos de los deseos humanos terminan de esclavizar a la persona. El hinduismo y el budismo hablan que el deseo humano es la explicación a todos los problemas y sufrimientos humanos. Y eso es un problema serio porque en realidad no es así. Aquellos que conocemos la palabra y conocemos lo que Dios tiene que decir, sabemos que el problema no está en el deseo, porque hay deseos buenos que son lícitos y Dios los pone en nosotros. El problema está en el corazón del hombre, que muchas veces busca cumplir y saciar esos deseos en los lugares equivocados. Y en el pecado, cuanto más aún. Satanás es astuto y ha movido el sistema para darnos diferentes oportunidades de saciar nuestros deseos de manera pecaminosa y no como Dios ofrece en su palabra. Y ahí tenemos, por ejemplo, al sexo. Tenemos abiertamente cómo la naturaleza humana del cuerpo para reproducirse y para encontrar deleite en el matrimonio de una manera muy específica y de una manera muy puntual se desvirtúa por la fornicación, el adulterio, la pornografía y diferentes maneras en las que el sexo puede llegar a nosotros. El mundo vive saciando su necesidad, intentando corregir descontroladamente sus impulsos y comenzando a bajar las vallas diciéndole a lo malo bueno y normal porque no saben cómo controlar sus impulsos. Por otro lado tenemos el cigarro, tenemos el alcohol, tenemos la droga, tenemos diferentes elementos que de alguna u otra manera traen placer y satisfacción momentánea. Y si a eso agregáramos el cutting, que es esta práctica de cortarte para desestresar y aliviar la tensión del dolor, ¿cuánta gente? Nosotros hemos tenido aquí jóvenes que practican esto en privado. Porque vienen de un pasado, vienen de una familia con tanto dolor que no soportan el estrés y el sufrimiento y buscan esta práctica de una manera placentera para desfogar parte de lo que tienen en su vida. A eso podríamos agregarle cualquier tipo de adicción como la misma ludopatía y cualquier otra cosa. Tenemos a una samaritana en este momento que ha tenido una vida abiertamente pecaminosa y su promiscuidad la ha llevado a sacrificar su imagen, su familia y su futuro. Esto no es sorprendente porque el mundo vive así, buscando una y otra vez llenar ese vacío en el mundo, sacrificando su vida y viviendo insatisfechamente. Si tú nos visitas y tienes poco tiempo en la iglesia o has recibido una invitación por algún motivo, la razón de por qué te hablamos de Jesús aquí o en otro lado es para que tú entiendas que hay algo que está en tu corazón y es un vacío que solo Dios puede llenar. Y todos los que estamos aquí y que somos hijos de Dios, sabemos que la única manera de poder encontrar saciedad a ese vacío es rindiendo nuestras vidas al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos creó con un propósito para Él.
Y tú tienes la oportunidad de acercarte a Él o seguir tu vida intentando satisfacerla en cisternas vacías, en cosas que de alguna u otra manera te van a destruir. Pero Dios tiene un mensaje más allá de aquella persona que no le conoce. Porque a veces sus hijos pueden encontrarse en una situación algo compleja y complicada, donde a veces el placer puede tomar nuestras mentes, nuestras prioridades y nuestra conducta. No es sorprendente decir que nosotros vivimos en una generación hedonista. Y yo me atrevería a decir dopamina dependiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hace no mucho tiempo el pastor Rulli, que estuvo con nosotros aquí y que ahora está pastoreando en otra iglesia, hizo una enseñanza que se titulaba Generación Hedonista. Y él nos estaba explicando de cómo nuestros tiempos, la tecnología y la modernidad ha llevado a que muchas de las personas vayan en búsqueda del placer. Porque el hedonismo es eso, es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Si me gusta, si me agrada, pago el precio. Si no es cómodo para mí, si yo no estoy de acuerdo porque hay algo que no me gusta, simplemente no lo tomo. Si ese trabajo no se acomoda a mis necesidades y lo que yo quiero, simplemente no lo agrego. Y ahora tenemos jóvenes entrando a un trabajo y saliendo como si se cambiaran una media, pensando solamente en el presente y no en el mañana, y al mismo tiempo endeudándose por un iPhone de 4,000 soles. Porque quieren algo placentero en el momento, pero no están dispuestos a pensar en el futuro. Y los adultos dicen, sí, ¿cómo es posible que eso pase con esta juventud de ahora? Pero este hedonismo se mueve en todo lado, permeando de diferentes maneras todas las generaciones que ahora encontramos. Nosotros encontramos vallas publicitarias, anuncios que nos muestran de una u otra forma que necesitamos cosas para ser felices. Nosotros encontramos revistas, programas de televisión, canales de YouTube que de alguna manera nos están enseñando que la apariencia define quiénes somos, que lo que posteas define qué tipo de vida tienes y qué sueldo ganas, qué tanta educación tienes y qué tipo de respeto deberías merecer por lo que tú proyectas. En estos tiempos hay hábitos que de alguna manera se han cosido en nuestro entorno y que en vez de darnos distracción, lo único que hacen es hacernos perder el tiempo. Y podríamos hablar de muchos de ellos. Yo he traído algunos nada más, como para tener una idea de alguna de las cosas que en realidad muchas veces son tropiezo para muchos de los hijos de Dios. Quisiera comenzar hablando de los videojuegos en primer lugar. Sé que algunos dirán, eso es para los jovencitos. No tanto. Yo conozco padres que en este momento andan con el celular y no los dejan. Y quizás no están jugando un juego en 3D, pero hay algunas cosas que están consumiendo ahí que les hacen perder su tiempo. Y cuando los videojuegos o cualquier tipo de tecnología de alguna u otra manera se pone por encima de las prioridades y mi responsabilidad, entonces ciertamente hay algo que no está bien. A veces no es necesariamente el celular, no es un videojuego, a veces es el deporte. Y el fútbol no tiene nada de malo, el vóley tampoco, cualquier otro tipo de deporte que tú practiques, no importa que sea, en realidad nada de eso está mal, pero cuando algún hábito de este tipo saludable se pone por encima de tus responsabilidades en el hogar, ciertamente no está bien. Si tú te tienes que correr de tu casa para poder sentirte cómodo, muchos hombres a veces ponen como excusa que tengo que ir a jugar porque solo no quieren estar en casa. Y eso es vergüenza en realidad, y eso no está bien. Algunos quizás no van hasta ahí, pero algunos pierden el tiempo mirando YouTube, Netflix, Disney y algún tipo de contenido en internet que de alguna u otra forma nos distrae, pero a veces ya no nos distrae, a veces nos satisface. Ya no es ocio, a veces es una necesidad. Ya es casi como respirar en medio de todas las cosas que uno tiene que hacer. Y si habláramos de las redes sociales que de alguna manera están diseñadas para poder atraernos, en realidad, mientras que nosotros pensamos que nosotros manipulamos nuestra red, en realidad el sistema está hecho para que ellas nos manipulen a nosotros. Y si nosotros no somos cuidadosos, una de las cosas que va a suceder es que vamos a perder nuestro tiempo. Porque, sí, no es novedad saber que todos los sociólogos de nuestros tiempos saben que esta es la generación que más tiempo pierde que todas las anteriores. Y la pierden de muchas maneras. Y esto es básicamente por dos razones. Uno, porque todas estas cosas que están a nuestro alrededor y se nos venden, entre comillas, gratis, están diseñadas para alejar el estrés y la ansiedad por un momento. No eternamente, porque eso lo trae Dios, solo por un momento, instantáneamente. A veces suele
imaginarse como si esto fuera nuestra vida una olla a presión y un pequeño agujero en donde se comienza a liberar la presión cuando te desconectas de tus responsabilidades y te comienzas a conectar a algo que solamente te distrae por un momento, pero que muchas veces no te hace pararte firme ante las responsabilidades que tienes que asumir y ante los problemas que seriamente tienes que resolver, y preferimos estar en el celular, y preferimos estar conversando con alguien, o preferimos trabajar, o preferimos otro tipo de actividades que nos llevan distrayendo de lo que debemos hacer. A veces algunas de estas responsabilidades abiertamente se vuelven un placer solamente por el hecho de escapar de problemas que no queremos asumir. Y si a eso le agregamos que el diseño de todos estos hábitos está hecho abiertamente para ser adictivo, es peor. La práctica placentera, toda práctica placentera es potencialmente algo que se puede ser adictivo. ¿Y por qué te menciono eso? Porque yo te había hablado de la dopamina dependencia. Cuando nosotros hablamos de la dopamina, tú solamente tendrás que googlear ahí en internet, no te pido que lo hagas porque te vas a distraer, pero si tú lo buscas después, te vas a dar cuenta que a esta hormona se le llama la hormona del placer. Cada vez que tú haces algo que te satisface, que te gusta, que te agrada, tu cerebro secreta dopamina. Y de alguna otra manera, todas las cosas que te gustan están moviéndose en medio de este neurotransmisor que junta justamente nuestras neuronas y que mueve el impulso nervioso y que nos permite poder sentir. Es justamente en esos momentos en los que yo, cuando libero dopamina, tengo un deseo y se genera una motivación en mi voluntad y yo abiertamente puedo moverme a hacer cosas si es que, primeramente, yo no me detengo y me autocontrolo. La Biblia dice que nosotros somos libres del poder del pecado, pero la persona adicta está en un círculo vicioso, dopamina dependiendo, porque ha estimulado su mente, su cuerpo a tal grado una y otra vez sobre prácticas que lo vuelven de alguna otra manera un esclavo. Si tú tan solamente investigaras qué cosa es el experimento de la caja de Skinner, entenderías un poco más. Es un experimento que justamente se hizo para comprobar esto, donde se metió un roedor en una casa, en una pequeña caja, y se le enseñó al roedor a apretar una pequeña palanca, y si apretaba la pequeña palanca, un poco de alimento salía. Este alimento era delicioso para este roedor, así que el roedor se dio cuenta que al apretar la palanca, él podía comer algo que le gustaba y se elevaba la dopamina en su cuerpo. En ese momento el roedor lo va a repetir una y otra vez. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Es que el resultado es que el roedor comienza a activar la palanca hasta el cansancio. Ni siquiera la llenura era suficiente para que esa pequeña alimaña de alguna manera se detenga. Y sabes, la dopamina funciona en nosotros igual. Nuestro cuerpo de alguna u otra manera puede volverse adicto a ciertas prácticas placenteras sin que en realidad tú tengas que consumir droga, alcohol o cigarro. Cuando tú no puedes controlar un hábito y decir no, te estás volviendo hedonista y estás comenzando a ser dopamina dependiente. Vivir de esa manera es declarar abiertamente que eres esclavo del placer momentáneo. Y Dios no espera eso de sus hijos. Dios dice que debemos ser dueños de nosotros mismos, debemos tener dominio propio. Y esta mujer que vemos al inicio de nuestro estudio es una mujer que ha venido cediendo a sus deseos. No sabemos en qué grado, pero ha venido cediendo de alguna otra manera a sus deseos, destruyendo su imagen y destruyendo su futuro. Dios no nos ha creado para satisfacernos momentáneamente. Dios nos ha creado para ser satisfechos en Él, en su presencia. Y básicamente esa es la idea. Cuando tú vas a la Escritura te vas a dar cuenta que Dios no nos creó para el placer momentáneo, sino para el placer eterno. Para el placer que va más allá de un instante. Pero eso no puede suceder en una vida de pecado. Tú tan solamente tienes que ir a la Biblia para darte cuenta de esto, porque cuando Dios creó todo, hizo el planeta, puso al hombre en un huerto que se llamaba Edén. ¿Sabes qué significa Edén? ¿Alguien sabe? Placer, por ahí. Deleite es lo que significa. Edén significa deleite, porque en ese lugar estaba lo mejor de lo mejor.
Y ese lugar era constituido el deleite, no porque exactamente habían las plantas más ricas, sino porque Dios se manifestaba de forma visible al hombre ahí. El hombre no iba a encontrar su deleite fuera del Edén, porque fuera del Edén Dios no se había manifestado de esta manera. Dios dice que se relacionaba con él en ese lugar, en el Edén, y este era el espacio que Dios había reservado para el hombre, para que él viva en su presencia. Pero cuando el pecado entró, el castigo no es simplemente la muerte, es ser echado de su presencia, porque el privilegio, como el castigo, es la satisfacción de su alma en su presencia. Cuando Dios nos creó para estar satisfechos en Él. Pero cuando vivimos sin Él y en pecado, nuestro corazón comienza a divagar buscando placer en cualquier lugar, menos en su presencia. Es más que evidente que podemos decir que, en otras palabras, nosotros podemos pasearnos todo el tiempo de nuestra vida buscando en el mundo el placer que solamente Dios puede darnos con una relación personal con Él. La presencia de Dios es lo único que puede satisfacer el corazón y el alma del hombre. El enemigo sabe esto muy bien y va a buscar corrompernos. Satanás vio a Eva sola frente a una situación peligrosa. Se le acercó, y cuando se le acercó, lo que le dijo en primer lugar fue: ¿con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del huerto? ¿De todos estos árboles? Y Eva le dice: no, estás equivocado, porque eso no había dicho Dios. Y la serpiente lo sabía, solo que está intentando dirigir la atención de Eva a un solo árbol, no a todos, sino a uno solo, porque la trampa que le pone Satanás es para que Eva diga: no son los demás, el problema es ese. Y Satanás, después de esto, de una forma astuta y sabia, le va a decir: ¿sabes? Dios te ha dicho que vas a morir. Es mentira, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, tus ojos serán abiertos y vas a ser como Dios. En ese preciso momento, Eva no se estaba dando cuenta que Satanás estaba llevando su cerebro cautivamente, obviando todos los otros árboles, todos los otros frutos. Todo el planeta entero tenía Eva para poder comer, pero en este instante Eva quería ese fruto y ese árbol. Y obviando todo lo que Dios le había dado y menospreciando todo lo que Dios le había entregado, ella decide mirar ese solo fruto. Y por ese plato de lentejas, ella negocia tu eternidad, la mía y la suya y la de todas sus generaciones. Porque ciertamente Satanás sabe cómo aprovecharse de nuestra insatisfacción. Cada vez que tú y yo caemos en pecado, de alguna manera pecaminosa, consciente, lo hacemos por un rechazo a la vida que Dios nos ha entregado, un descontento a lo que Él nos ha entregado. Y es por eso que es importante que tú te encuentres satisfecho en Dios a pesar de tus limitaciones. Es por eso que es importante que tú encuentres en Dios contentamiento a pesar de los problemas, de la escasez, de las cosas que no puedes controlar. Porque Dios no nos ha llamado a vivir buscando como sea saciarnos, sino ir a su presencia. ¿Te sientes intranquilo? Busca a Dios. ¿Te sientes insatisfecho por las cosas que pasan en tu matrimonio? No busques otra mujer, otro hombre, busca a Dios. ¿Te sientes incómodo porque tus padres no te entienden? Busca a Dios. Nadie te comprende, nadie te ayuda a tus limitaciones económicas, busca a Dios. Solamente en Él vas a poder encontrar las cosas que realmente van a poder saciar tu alma. Cuando un hijo de Dios no hace esto, da una publicidad incorrecta al mundo. Recuerdo escuchar a un pastor hablar de este tema de una manera un poco similar y él hacía la pregunta: ¿Cristo es suficiente para ti? Porque el cristiano o el hijo de Dios que vive en el placer momentáneo demuestra al mundo o muestra al mundo que Cristo no es suficiente. ¡Qué horrible! Esto es una mentira, esto no es cierto. Pero cuando el cristiano vive diciendo: sí, Cristo es bueno, pero el sexo también. Sí, Cristo es suficiente, pero mi imagen personal también. Si Cristo es suficiente, pero esa persona que yo quiero tanto y que quizás me lleva al pecado, no, eso también es para mí importante. Si Cristo es suficiente, pero mis logros y mis planes y mis propósitos también son importantes y están a la misma altura que Jesús. En el momento en que uno vive de esa manera, los demás que no conocen a Cristo están entendiendo: oh, sí, Cristo cambia, pero también esto.
Y nosotros desvirtuamos la imagen de Jesús delante de los demás por hacer una mala publicidad por nuestra falta de obediencia y de satisfacción en el Señor. David entendía esto claramente y David le pedía en oración a Dios en los Salmos: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en tu templo. Otra de las palabras que él va a decir es: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Y en Salmo 37:4 dice: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. No simplemente obedezcas, no. Llena tu cisterna de placer en Dios y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque esto es lo que Jesús dijo de sí mismo. Si tú buscaras Juan 6:35, que si quieres búscalo, pero si no, no te pierdas con el otro tema. Juan 6:35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué más claridad podemos tener de parte del Señor para nosotros sentirnos insatisfechos, cansados, agotados, deseando llenar nuestro cuerpo de algo y ir a su presencia y buscar de Él? Vivir en la presencia de Dios es lo único que va a saciar los corazones insatisfechos, incluso de sus hijos que se distraen con este mundo. Cuando nosotros declaramos en un momento determinado que algo más nos trae satisfacción que Dios, estamos declarando que hay un ídolo en mi corazón y que está compitiendo con Dios, y esto no está bien. Dios nos ha llamado a vivir en su presencia y tienes que saber que su presencia no aburre. No aburre. Tú nunca te vas a aburrir de entrar en la presencia de Dios. Yo no sé si en un momento determinado tú has comido una comida y te has aburrido de ella. Te puedes cansar del pollo a la brasa, te puedes cansar de alguna bebida, de alguna película, de algún proyecto, de alguna meta, hasta de una persona te puedes cansar, pero nunca te vas a cansar de entrar a la presencia de Dios. Tú pudieras en un momento determinado escuchar una canción cristiana, escucharla tantas veces que va a llegar un momento en que te vas a aburrir de ella y vas a decir: bueno, ya ponme otra, ¿no? Porque esta ya como que ya pasó. Pero tan solamente Dios tiene que agarrar un dedo y poner en tu vida sí directamente y modificar tu vida un poquito para que las cosas que dice esa canción aburrida de pronto vuelvan a tener sentido, porque hay algo que Dios ha hecho en tu vida, y esa canción que por ahora ya no es tan importante, de pronto comienzas a tararearla porque hay algo que Dios te ha mostrado. Y posiblemente tú puedes ir a la Biblia y leer algunos versos de la palabra y decir: bueno, aquí no hay muchas cosas interesantes, paso a la siguiente. Pero tan solamente Dios tiene que tocar tu vida un poquito y hacerte ver que esa parte que en un momento podemos menospreciar, de pronto tiene más sentido cuando Dios se mueve en nuestra vida. O nosotros podemos acercarnos a orar en un momento en privado y luchar con la oración por mi familia y diferentes cosas, o el estrés, porque me estoy durmiendo y estoy cansado y es normal en nuestro cuerpo que se agote. Pero tan solamente Dios toca nuestra vida en un momento determinado y acercarnos en oración se vuelve algo vital, porque si no, no sobrevivimos el día. Porque una vez más, no son las canciones, no son las palabras ni las letras, no son las rodillas flexionadas, es la presencia de Dios lo que cambia todo. Porque es su presencia a lo que nosotros hemos sido llamados a vivir. Tú has sido llamado no a autosatisfacerte en cosas seculares, sino en su presencia. Si algo tú puedes hacer que el incrédulo no, es que tienes al Espíritu para acceder directamente al cielo. Tienes entrada VIP, hermano. Tú tienes conexión directa, de banda ancha, para llegar al Señor. No menosprecies su gloria. Nosotros hemos sido llamados a vivir en Él. Y esta es la primera o la segunda búsqueda que Dios nos ha llamado a tener. Sus hijos viven por su reino y buscan su presencia. Y lo tercero, que es con lo que vamos a terminar hoy, es que Dios nos ha llamado a buscar la gloria verdadera. Mientras que muchos viven abiertamente bajo la vanagloria de este planeta, bajo la gloria humana, nosotros hemos sido llamados a buscar la gloria verdadera. Hemos sido creados con la necesidad de resaltar.
Hemos sido creados con la capacidad de hacer cosas. Hemos sido creados con la necesidad de sentirnos satisfechos con nosotros mismos. Y Dios no ha sacado eso de nosotros porque Él tiene un cauce correcto donde eso se debe llevar a cabo. Y eso no es en un escenario donde Dios no está. Hay un texto que quiero pedirte que leas conmigo. Es conocido en Romanos 11:36, por favor. Vea este texto conmigo para que podamos estudiar esta parte de la palabra. Dice Romanos 11, versículo 36, dice lo siguiente: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este texto es conocido y básicamente nos dice que Dios merece toda la gloria, que Jesús merece toda la gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Hay 3 palabras que nos enseñan 3 razones por las que Dios merece la gloria. Número 1 es porque de Él son todas las cosas, lo que implica que todo viene de Él. Esto significa que Dios es la fuente original de todo lo que existe. Nada de lo que existe ha bypaseado a Dios, todo proviene directamente de Él. Él es el punto de origen, Él es el creador y por lo tanto el dueño. Él tiene autoridad sobre ti para poner propósito en tu vida y si no te gusta, puedes crear tu propio planeta, ¿no? Pero bueno, está un poco difícil, ¿no? Pero si tú vives en este planeta, Él te ha creado y te ha puesto los propósitos y ha puesto los mandamientos y ha determinado los márgenes y si tú quieres, te sometes a Él o si no, no. Pero pagarás las consecuencias bajo los términos que Él ha establecido en este universo porque Él es el creador. Pero Él ha creado todo y por Él son todas las cosas, también dice el texto, lo cual significa que Dios no solamente dio el punto original como un destello para que se cree todo, sino que todo lo que existe se sigue sosteniendo en Él. El mejor ejemplo de comprender esto es que tus células no se vuelven ni una pequeña en cancerígena hasta que Dios decide sacar su gracia de esa pequeña célula. Si tú sigues sano es por su gracia. Si tú sigues completo con trabajo y la empresa no quiebra es por su gracia. Si el país no se va en picada es por su gracia. Si las cosas que pasan en nuestra vida no pasan, es por su control, porque Él nos sustenta. Él no solamente es el dueño, Él es el que sustenta. Él no solo es el que origina, Él es el que trae el sustento diario para que todo se vuelva a su lugar. Y por último, todo es para Él, porque como lo creó Él, lo hizo para sí mismo y Él es el propósito y la meta de todo el universo, de todo lo creado y del hombre. Tú fuiste y yo creados para la gloria de Jesús y de Dios. Pero el mundo habla directamente de cosas que no entiende. Mientras que el mundo habla de vivir bajo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, nosotros vamos a darnos cuenta que esta vanagloria de la vida es el ego empedernido de buscar satisfacción, de traer atención hacia mí, de alguna u otra manera de traer la arrogancia de mostrar lo que yo tengo o de lo que soy. La vanagloria de la vida es toda gloria recibida sin el reconocimiento de Dios en ella. Nada de lo que nosotros tenemos, nada de lo que nosotros poseemos lo tenemos por nuestro propio poder. Dios nos lo ha dado todo, sea bueno, sea malo, de alguna otra manera Dios lo ha permitido, pero todo lo bueno y todo lo grande que tú podrías resaltar lo tienes por su gracia. Así que si en algún momento tú tendrías que agradecer a Dios o mostrar algo que tienes que incluir en ese reconocimiento que es gracias a Dios. Y que es por su gracia y su misericordia que tú puedes estar donde estás. Yo he escuchado a varones y a mujeres jactarse de los capaces que son para hacer algunas cosas, buscando de alguna otra manera la atención de que los demás digan qué bueno que eres, qué bravo que eres, que sin ti no haríamos nada, cuando Dios está diciendo que eso no está bien. La jactancia de alguna u otra manera destruye nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde la tendencia normal es que pensar que los lugares que visitamos, los lugares que comemos y los lugares a donde vamos definen si nosotros merecemos cierto respeto o no. Y tan solamente porque vemos que alguien publica ciertas cosas y nosotros anhelamos cierto estilo de vida, nosotros queremos tener un perfil similar al de esas personas. Cuando en realidad todo eso es vanidad. Y muchas veces el Hijo de Dios se encuentra menospreciando lo poco que tiene por anhelar cosas que no puede alcanzar y en medio de eso rechazar la gracia que en este momento Dios le ha dado.
por querer más estatus o codiciar lo que otros tienen, pero él no puede tener en ese momento. Ciertamente el corazón del hombre muchas veces nos engaña. Y cuando no está educado, cuando nosotros vamos desenfrenados a poder tener la aprobación de los demás y lucir lo que tenemos, caemos en la vanagloria de la vida. Y ya no es que necesitamos ropa, ya no es la ropa, es el tipo de ropa. Ya no es el viaje o con quien viajas, es el lugar a donde viajas. Ya no es lo que tú haces por otros, es lo que los otros dicen de ti a la hora de hacer tú eso por los demás. Cuando esa es la actitud, tu carne y tu ego está comenzando a dominar tu conducta, y cuando te aterra en medio de todo eso, que no te vean bien o que no te vean y no te juzguen a la altura de tu esfuerzo, te ofendes y te incomodas porque no valoran lo que has hecho. Y la tentación siempre será poner la cruz ahí y tú ponerte adelante. Cuando Jesucristo nos ha mandado a escondernos detrás de la cruz. Y si nosotros hemos sido llamados a servir, y si nosotros hemos sido llamados a hacer cosas para Él, debemos hacerlo con la humildad necesaria, porque nuestra gloria no es la gloria de Dios. No compitamos con Él. La vanagloria del mundo es lo que muchas veces el corazón del hombre quiere tomar. Y Dios ha trabajado siempre así. No es sorprendente. Y quizás el mejor ejemplo es el mismo establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Tú vas a ver que Dios estableció su reino y envió a su rey para ser coronado, no en un trono, sino en una cruz. Es interesante que Dios mandó a su ungido, a su enviado, lo hizo sobrevivir esos años para que sea entronado en una cruz, con una corona pero de espinas y con un manto pero de insultos. Porque había una gloria que vendría mañana, porque en el tiempo presente eso no iba a suceder. Porque Él vino a servir y no a ser servido, y Él, en vez de Jesús de poner su gloria delante de los demás, la escondió para que más adelante sea revelado a aquellos que por fe iban a creer en Él. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de ese tipo. La victoria real no era la victoria encima de los romanos, era la victoria encima de la muerte y del pecado. Porque cuando Cristo vino, Cristo no vino para traerse gloria a sí mismo, sino para glorificar al Padre. Y cuando tú vas a la Escritura, te vas a dar cuenta que la meta no era demostrar su gran poder y su autoridad en ese momento. La meta era vencer a la muerte y vencer al pecado, porque esa era la única forma de que tú y yo le rindamos honra y volvamos a una relación con Dios para ahora honrar y glorificar a Dios. Porque la verdadera victoria era la victoria sobre el pecado. Porque una vez más, la verdadera búsqueda de gloria no es la tuya, no es la mía, es la del Padre. Es la de Dios. La gloria verdadera que todos debemos buscar es la gloria de Dios. Jesús nos dejó el mejor ejemplo. Nosotros tenemos infinidad de verdades para entender que la gloria de nuestro Dios es su propia santidad, y por esa razón la victoria verdadera era la victoria sobre el pecado, y por eso asimismo la mejor derrota era en la cruz y no en un trono con una espada. Y cuando nosotros somos llamados a vivir una vida igual, no hemos sido llamados a vivir de la misma forma pomposa. Nosotros somos tentados por las luces, por los escenarios y por las cosas maravillosas. Pero en realidad Dios nos ha llamado a un servicio muy distinto. Cuando Jesús enseñó cómo deberíamos vivir en su reino en el Sermón del Monte, Él comenzó diciendo: bienaventurados los pobres. ¿Cómo? ¿Los pobres? ¿Tú has visto los pobres ahora? ¿Cómo son? Los pobres son felices. Sí, pero bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que reconocen que son incapaces delante de Dios de hacer algo que a Dios realmente les sea digno. Bienaventurados los que lloran, dijo después. Bienaventurados aquellos que identifican su pecado y sufren porque saben que están pecando. ¿Cuándo has visto a alguien que es feliz porque llora? No tiene sentido, ¿no? Yo no estoy feliz cuando estoy llorando. Pero Jesús está diciendo, ¿sabes por qué esa gente es feliz? Porque es el inicio de un nuevo comienzo para ellos. Porque viven engañados y ahora tienen la oportunidad de ir a un nuevo espacio. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, no los que paran pecho para defenderse, sino aquellos que dejan que el Señor con su justicia traiga justicia y tengan autodominio para poder controlar sus pasos futuros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Estás seguro que la gente que tiene hambre y sed es feliz? Sí, pero bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios a esos sacia. Y ellos podrán ver toda la bendición que Dios había reservado desde Génesis
y ahora lo podrán ver porque tienen hambre y sed. Bienaventurados son ellos, no los que se engordan y tienen de todo, de comodidades. No, bienaventurados los que sufren en el Señor porque quieren más de su justicia en su vida. Bienaventurados los misericordiosos y los perdonadores, los de limpio corazón, los pacificadores. Bienaventurados los que son perseguidos y son insultados incluso con mentiras, dice Jesús. Y pudiéramos seguir hablando de más cosas, como cuando Jesús dijo: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan, os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. No es sorprendente que Jesús está diciendo: el perdón es mejor y necesario en vez de la venganza. Hay más honor en servir que en dirigir y ser primero. Y más bienaventurado es dar que recibir. Todo mandamiento va en contra abiertamente de nuestro ego y de los estándares que este mundo ha levantado. Ningún hijo piadoso puede vivir tras la vanagloria de la vida porque no encaja con los mandamientos de Dios. No es sencillo. Somos tentados todo el tiempo, pero cuando nosotros comprendemos a qué hemos sido llamados a esconder nuestra imagen. Cuando yo entiendo que no vivo bajo la vanagloria de Dios y busco la gloria de Dios, es que yo entiendo lo que dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Jesús, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el Hijo de Dios, que en un momento determinado se arrepiente delante de Dios y viene a su Padre, vive en humildad porque entiende quién es. Y su propia imagen debe diluirse e ir borrándose para que la imagen de Jesús se forme. Y todo esto es porque en el tiempo presente nuestra gloria está escondida para el futuro. Quiero terminar contigo leyendo este texto. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4. Lo mencioné la primera semana y la segunda, y hoy día vamos a terminar una vez más viendo este versículo, y esta vez lo vamos a leer todos. Y te pido que por favor leas Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, que es la esencia de todas nuestras enseñanzas. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida se manifiesta. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hasta el mismo reino de Dios ha sido reservado para la segunda venida de Jesucristo. La gloria del reino de Dios, del que nosotros promovemos, en este momento es pisoteada y menospreciada. Se burlan de los cristianos y de la iglesia y de los pastores y de todas las cosas que los cristianos hacen. Pero llegará un momento cuando Cristo va a aparecer en los cielos y toda rodilla se va a doblar sobre Él y nadie podrá negar la gloria que se merece. Y tu gloria y la mía está reservada para ese momento. Es por esa razón que Jesús nos dice: si vas a vivir, vivirás por mi gloria. Y cuando seas tentado a defender tu imagen, es por eso que te callarás la boca y dirás: voy a detenerme de responder duro, porque no es mi imagen
Es la gloria del Padre que se muestra a través de mi comportamiento. Y esa es la razón por la que yo digo, no voy a reaccionar, voy a ser más manso, o voy a perdonar, o cuando en el momento todos trabajan, pero yo tengo que trabajar más y posiblemente me están abusando, pero en medio de todo eso tengo que hacerlo con un buen testimonio, lo haré porque no es mi gloria, es la gloria del Padre. No es solamente el que me abusa, no es solamente las situaciones injustas que paso, es que yo hago todas estas cosas no por mi imagen, sino por la del Rey. Porque no es mi gloria, es la de Él. No voy a mostrarme yo, sino la cruz. Y cuando nosotros vivimos así, nosotros podemos encontrar que Dios tiene algo muy puntual que decir en Jeremías 9:24. No te pido que lo busques, pero dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios nos ha llamado a vivir por la gloria verdadera y no es la tuya, es la de Dios. Dios honra a los que le honran. Cuando tú buscas en la palabra el momento en el que Dios lanza sus verdades y sus mandamientos y sus hijos los cumplen, en el momento en que tú pagas un precio por vivir una vida obediente a Dios, tú estás honrando a Dios porque estás honrando sus mandamientos. Sus mandamientos son el mismo y Dios honra a los que le honran. Habrán algunas cosas que no sabrán bien, pero Dios en medio de eso va a retribuir lo necesario en el tiempo debido. La vida correcta es la que busca lo correcto. Si alguien en el planeta Tierra puede buscar correctamente su futura vida o su vida presente, es el Hijo de Dios. El propósito verdadero es extender el reino de Dios. La satisfacción plena es estar en la presencia de Dios. Y la gloria verdadera es promover el reino y la gloria de Dios. Una vida que honra al Rey es una vida que se centra en su reino. Y si hay algo en especial que tú deberías resumir de todo lo que hemos aprendido en estos 3 días, es que si hay algo que debe mover tu vida, mover la razón de por qué te casas, de por qué estudias, de por qué trabajas, de por qué sirves, de por qué renuncias, es por 3 búsquedas: el reino de Dios, la presencia de Dios y la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagas o no hagas debe ser definida por estas 3 cosas, porque todo lo que hacemos ha sido encaminado a su reino y Dios te ha puesto para que tú puedas extenderlo junto conmigo y con todos aquellos que nos movemos hacia sus planes. ¿Dónde estás? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tipo de búsqueda estás haciendo? ¿Hacia dónde has dirigido el corazón de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? ¿Qué imagen estás proyectando a tus familiares o a tus compañeros de trabajo? ¿Pueden ver que eres alguien que ve por el reino o alguien que vive por los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida? Tú solo puedes responder esa pregunta, pero la única manera de que siembres bien y veas buenos días en el futuro es que vivas por lo verdadero, su reino. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar.